Bien, vamos a comenzar, señorita Goicoechea, comenzamos, ¿ya? Sí, profesor. Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase de auditoría en esta séptima semana. Hoy día 24 de mayo. Estamos ya ubicados en 24 de mayo del 2022. Vamos a empezar. Pasamos lista. Atención a la lista, por favor. Hoy día 24. Alvarado. Presente, Alvarado. profesor. Buenas noches. No ha venido, ¿no? Alvarado, ya. Presente, profesor. Buenas noches. Hola, señorita, buenas noches. Arroyo Rodríguez. Arroyo. Barrios. ¿No sabe nada de Barrios, señorita Goicoechea? No, profesor. Ahora le voy a escribir a mi profe. Bernal Santibáñez. Bernal Villacorta. Ay, presente, profesor, buenas tardes. Villacorta, buenas noches. Berrocal Figueroa Nicole. Profesor, buenas noches. Berrocal presente. Presente. Bolívar María Isabel. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Castillo Magallanes. Señorita Castillo Magallanes. Castro Tito Verónica. Profesor, buenas noches. Presente, Castro. Castro. Buenas noches. Condori Quife. Presente, profesor, buenas noches. Tenga usted buenas noches, señorita Condori. Espinosa Gracias. Fuerte está en la mañana. Silvia Eusebio. Presente, profesor, buenas noches. Hola, señorita, buenas noches. Goicoechea Paredes Nancy Gisela. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. González Salcedo. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Paz Chumpitas. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Ramírez Ortega. Ramos Cama. Presente, profesor, buenas noches. Buenas. Rengifo. Rodríguez Flores. Rodríguez Loyola. Nada. Rojasichi, delegado Rojasichi, por favor. Delegado Rojasichi. Sosa Pari. Delgado. Presente, profesor. Presente. Hola, señorita Delgado, ¿cómo está? García Paredes. Presente, Hola, profesor, buenas noches. García Paredes. Presente, profesor, buenas noches. Bueno. Señorita García, hay que venir. Mira, tiene 3, 4, 5, 6, 7 falta tiene señorita García, ¿ya? Profesor, disculpe, ya. No, por mí no, señorita, sino yo le comprendo. Sino que esta lista lo presentamos y el D por I, de inasistencia, le aplican desaprobada por inasistencia, ¿ya?
Hay que tener cuidado. Bien, les voy a presentar las notas. Bueno, ya las notas ya lo saben ustedes, ¿no? Solamente falta pasar la nota número 6 del trabajo del día de hoy, nomás falta pasar. Acá debemos de tener cuidado con las intervenciones. Hoy comenzamos con las intervenciones, ¿ya? Voy a poner en las intervenciones es 14 por leer voluntariamente, 15 es por preguntar y 18 es por responder bien alguna pregunta del profesor. Señorita Goicochea, para que tome apunte, por favor. 14 por leer en forma voluntaria, 15 por preguntar, una pregunta, claro, pero tiene que ser una pregunta buena, y 18 por responder alguna pregunta que el profesor haga. ¿Estamos bien, señorita Goicochea? Sí, profesor. Ya, para llevar ese orden. Clase número 7. Semana número 7. Estamos en la semana número 7. A ver, señorita. A ver, nuevamente, alguien, ya saben, tiene que decirme su apellido, Delgado, profesor, Delgado. Delgado. ¿Me puede decir Delgado? ¿Puede leer, por favor? Ya. Profesor, yo dice Ramos. Ya. Instituto de Auditores Internos. El IIA del Instituto de Auditores Internos, the Institute of Internal Auditors, IIA, es la Asociación Profesional de Auditores Internos, ampliamente reconocida, que brinda asesoramiento, formación, normas, guías y certificaciones. Establecida en 1941, cuenta en la actualidad con más de 190.000 miembros de más de 170 países y territorios. Las oficinas centrales de la asociación se encuentran ubicadas en Lake Mary, Florida, Estados Unidos. Concepto de auditoría interna. La auditoría interna, según la IIA, Instituto de Auditoría Interna, la auditoría interna se define como una actividad de aseguramiento y consultoría objetiva e independiente, diseñada para agregar valor y mejorar las operaciones de una empresa, ayudando a la empresa a alcanzar sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y políticas. Los profesionales de auditoría interna tienen conocimientos en distintas disciplinas académicas. No se requiere una disciplina en particular. ¿Continúa, profesor? Sí, por favor, hasta acá esta parte. Ya. De acuerdo con el IIA, un trabajo de auditoría interna es una asignación, tarea o actividad de revisión de auditoría interna específica. Por ejemplo, una auditoría interna, una revisión de autoevaluación de control, una verificación de fraude o consultoría. Un trabajo puede incluir diversas tareas o actividades diseñadas para alcanzar un conjunto específico de objetivos relacionados. Gracias. ¿Alguien más? Bolívar, profesor. Perdón, Berrocal habló. Sí. Berrocal, por favor. Sí, profesor. Los auditores internos son empleados de la empresa, pero son independientes de las actividades que auditan. Debido a que es fundamental que exista independencia, es preferible que el auditor interno reporte directamente a la gerencia. Los auditores internos deben cumplir con las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna del IIA. La auditoría interna debe ser independiente y los auditores internos deben realizar su trabajo de manera objetiva. La auditoría interna es una actividad de aseguramiento y consulta independiente y objetiva que está concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una empresa. ¿Sigo, profesor? Por favor. La auditoría interna es un tipo de auditoría que tiene por objetivo recolectar información de los sistemas de control de cualquier empresa y de esta forma evaluar y asegurarse de que las actividades se realicen según lo describen los manuales internos. Dicha información permite realizar los ajustes necesarios en los diferentes departamentos por parte de la dirección de la empresa. Gracias, señorita. Vamos, profesor. Ramos Ramos. González. Ramos, señorita, a ver. A ver, auditoría interna.
es una actividad que tiene por objetivo fundamental examinar organizaciones para verificar si el funcionamiento de las diferentes áreas es el correcto. Esto les permite garantizar... No, estamos acá. Aquí estamos Ah, ya. ahorita. Sí. Mi teclado está arriba. Mi pantalla arriba. La auditoría interna es una actividad que tiene por objetivo fundamental examinar y evaluar la adecuada y eficaz aplicación de los sistemas de control interno, velando por la preservación de la integridad del patrimonio de una entidad y la eficiencia de su gestión económica, proponiendo a la dirección las acciones. Siga, señorita. La auditoría interna es una evaluación o un examen que realizan las organizaciones para verificar si el funcionamiento de las diferentes áreas es el correcto. Esto les permite garantizar el buen funcionamiento de los controles establecidos. La auditoría interna es la que se enfoca en el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Esta actividad se hace de manera independiente con el fin de generar valor y mejorar las operaciones del negocio. ¿Sigo? Sí. La auditoría interna es una evaluación o es un examen que realizan las empresas para verificar si el funcionamiento de las diferentes áreas es el correcto. Este les permite garantizar el buen funcionamiento de los controles establecidos. Gracias. Ya, por eso, gracias. Gracias. Bolívar, profesor. A ver, Bolívar, señorita Bolívar, por favor. Según el Instituto de Auditores Internos de los Estados Unidos, se define como una actividad independiente que tiene lugar dentro de la empresa y que está encaminada a la revisión de operaciones contables y de otra naturaleza, con la finalidad de prestar un servicio a la dirección. Una auditoría interna se realiza por la necesidad que tienen las empresas de mantener el control para hacer más eficaz su funcionamiento. A través de la auditoría se revisa el sistema de control interno, las políticas y procedimientos definidos para proteger los activos del negocio y, de esta forma, poder evitar fraudes, sabotajes e incrementar la eficiencia y eficacia operativa. Cuando las empresas empiezan a tener un crecimiento notable, es cuando se hace más necesaria la auditoría interna porque se vuelve casi imposible tener control directo de todas las operaciones. En síntesis, una auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a las empresas a cumplir con sus metas, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. Gracias, señorita. Goicoechea, profesor. González, profesor. Goicoechea, a ver. Características de una auditoría interna. Existen ciertos parámetros que definen a una auditoría interna que garantizan que dicho proceso de los resultados esperados. Profesor, ¿podría ampliar un poquito la hoja porque se me deseo? Disculpa. Ahí está. Ahí está, gracias. A ver, señorita. González. Es fundamental que quienes dirigen la empresa o la entidad acuerden alguna fecha tentativa dentro de la cual dicho proceso podría... No le escuchamos bien, un poquito más fuerte, Ahí. señorita. Ahí sí, correcto. Empezar de nuevo. Características de una auditoría interna. Existen ciertos parámetros que definen a una auditoría interna que garantiza que dicho proceso dé los resultados esperados. Es fundamental que quienes dirigen la empresa o entidad acuerden alguna fecha tentativa dentro de la cual dicho proceso podría llevarse a término. Estas fechas pueden ser varias durante el año. La auditoría debe realizarse con una rigurosidad que demanda dicho proceso y el ambiente durante la misma debe ser el de profesionalismo. En esto será vital el papel del auditor que sea designado para la misma.
La planificación tal como la fecha es otra característica que define este proceso. Realizar listas y enumerar los distintos problemas significará el éxito de una auditoría interna. Finalmente, la comunicación debe ser clara en cuanto a los correctivos que deben tomarse, para lo cual se realiza una reunión donde se manifiestan las debilitadas áreas en las que deban mejorarse. Gracias, señorita Goicoechea. Otra persona, por favor. González. Grado, profesor. González. Me ganó González, por favor. Señorita González. Ya. ¿Para qué sirve una auditoría interna? En cualquier empresa o negocio es necesario llevar un control riguroso sobre cada área de acción, comercial, administrativa, etc. Es por eso que, según la ley, se debe recaudar y mantener una serie de datos e información según sea el área en la cual se desempeñe la actividad de su empresa. Así, los registros de datos podrán ser comparados bajo estándares específicos. Cada uno de los sistemas de control dentro de cada empresa son auditables en cualquiera de sus niveles. Es por esto que debe existir una base de datos de información con la finalidad de poder comparar datos actualizados para que la gestión de negocios financiera o administrativa esté constantemente controlada y tomar decisiones con el fin de obtener resultados positivos. Gracias, señorita. Bernal Villacorta, profesor. Bernal Villacorta. Bernal Villacorta. Tienen que estar atentos, ¿ya? Bernal Villacorta. Le escuchamos. ¿Ve ahí o lo agrando un poquito? Sí, está bien. Ya, le escuchamos. Objetivo de la auditoría interna. Toda empresa necesita cumplir una organización que le permita alcanzar objetivos. De esta manera, ser más competitivo en el mercado, sistematizando su propio modelo de gestión a través de la recolección de información que le permita estudiar y mejorar los planes de gestión, control y riesgo. Dentro de cada empresa, la auditoría interna debe de ser una tarea objetiva e independiente, de verificación y consulta, diseñada específicamente para incrementar los resultados positivos de una gestión determinada. Para conseguir con los objetivos de la auditoría interna se necesita adecuar un ambiente de control y recolección de datos, cumplir estrictamente los objetivos, procedimientos, reglamentos y leyes, usar efectivamente los recursos y sin despilfarro, certificar que los contenidos contables sean estables y confiables, proteger los bienes acumulados, apoyar a la empresa para que tenga éxito en lo que planifique y ayudar a que se dirija mejor las responsabilidades y los riesgos. Observar las evaluaciones de las funciones de las operaciones internas. Descubrir los problemas financieros y operativos que puedan surgir para saber cómo enfrentarlos y solucionarlos. Gracias, Funciones. señorita Bernal Villacorta. ¿Otra persona? Castillo, profe. Profesor. ¿Perdón? ¿Perdón? Actividad, profesor. Castillo, Castillo, creo que dijo. Castro. Castillo. Sí, Castillo. Castillo, profe. Es que se me, a ver, no Castillo. Ya, Sí, profe, Castillo. a ver, Castillo, a ver, señorita Castillo. Ya. Ve ahí, ¿no? Lo agrando. Un poquito se lo podría agrandar. Ya. Ya, ahí está. Funciones de la auditoría interna. Detectar los gastos innecesarios. Identificar las advertencias de bandera roja. Verificar los registros y los estados financieros. Evaluar el cumplimiento de las normas y reglamentos. Investigar el fraude. Promover la ética. Informar a la alta dirección y el consejo de administración. Identificar los riesgos y proporcionar asimismo, aseguramientos sobre los controles. Identificar los riesgos y proporcionar los aseguramientos sobre los controles.
El auditor interno colabora con la dirección y el consejo de administración y se centra en el estado general de la organización, que incluye satisfacer las necesidades generales de la organización, poner énfasis en los eventos presenciales y futuros de la organización y asegurar el alcance de las metas y los objetivos. Ya, gracias. ¿Otra persona? Castro, profesor. Actividad. Señorita Castro, por favor. Un ratito, voy a ponerle un poquito más grande. Le escuchamos, señorita Castro. Desde acá era, ¿dónde era? No, el auditor. Desde acá, ya, desde acá comenzamos. Ya, ¿le escuchamos? La auditoría interna tiene una presencia constante en la organización. La auditoría interna satisface las necesidades de la organización a través de su decisión con respecto a todos los controles fundamentales para alcanzar los objetivos de la organización. Gobierno, gestión de riesgos y control interno, y en la actualidad cada vez más. También abarca la cultura y el comportamiento. Su misión general se centra en proporcionar a las organizaciones aseguramiento y percepciones sobre su práctica de negocio y, de este modo, incrementar el valor de la organización. Con este fin, la auditoría interna aconseja a la dirección y al consejo de administración sobre los procesos de la empresa, gestión de ingresos y control y alianza. Más de una vez al año, el tema de los sistemas de control internos y sólidos. Para ser eficaz, la auditoría interna propone mejorar a la dirección. Como empleados de la organización, la auditoría interna tiene un interés personal en las competencias de la organización dentro de estas áreas. Aunque las técnicas de auditoría interna y externa son similares, los resultados esperados varían de manera considerable. Por ejemplo, expresar un problema si no se entiende la importancia de los procedimientos puede abordarse de manera diferente por parte de un auditor interno y uno externo, ya que los objetivos de ellos difieren. Gracias, señorita. Gracias, señorita. Alvarado, profesor. ¿Quién? Profesor. Alvarado, profesor. Alvarado. Alvarado, por favor. Misión de la auditoría interna. La misión de la auditoría interna es incrementar y proteger el valor de la empresa, proporcionando aseguramiento, consejos y percepciones objetivas y basadas en el riesgo. La atención de la auditoría interna recae en saber si las prácticas de negocio de una organización están ayudando a la misma a cumplir con todos sus objetivos, mientras reconoce y gestiona los riesgos, los que son evidentes y los que no lo son. La auditoría interna colabora con la dirección y el consejo de administración y se centra en el estado general de la empresa. La auditoría interna informa sobre el estado general de la organización y es un factor indispensable para el gobierno, la gestión de riesgos y el control eficaces. Para finalizar, la empresa eficaz requiere una función de auditoría interna sólida e independiente, una parte muy necesaria en las buenas y exitosas prácticas de negocios. Los esfuerzos de auditoría interna se centran expresamente en la empresa, la gestión de riesgos y el control interno. Como empleados de la organización, aunque tengan un rol independiente, los auditores internos tienen un gran interés en el éxito de la organización y su objetivo es abarcar todas las operaciones de la organización de forma continua. Gracias, señorita. ¿Su apellido? Alvarado, profesor. Buen micrófono. Gracias. Yo soy mi profesor. Profesor. Ya, Bernal Santibáñez. Tienen que hablar fuerte, ya, Bernal Santibáñez. A ver, seguimos, por favor, Bernal Santibáñez.
Gracias. Gracias. ¿Está el señor Paz ahí? Sí, profesor. Quiero que lo leas esta parte que está sombreado, pero en una forma lenta, por favor, ¿ya? Porque acá es muy importante esta apreciación, por favor. Lentamente para poderlo captar más. Está bien, Señor profesor. Paz. A ver. Para finalizar, la empresa eficaz requiere una función de auditoría interna, sólida e independiente, una parte muy necesaria en las buenas y exitosas prácticas de negocios. Los esfuerzos de auditoría interna se centran expresamente en la organización, aunque tengan un rol Expresamente en empresa. en la empresa. Disculpe, sí. En la empresa. La gestión de riesgos y el control interno, como empleados de la organización. Aunque tengan un rol independiente, los auditores internos tienen un gran interés en el éxito de la organización y su objetivo es abarcar todas las operaciones de la organización de forma continua. Gracias. ¿Quién falta, por favor? ¿Quién falta? Creo que todos leyeron, ¿no? Yo, profesor. Eusebio. ¿Perdón? Eusebio, profesor. Sosa. Eusebio, Condori, ¿quién más falta? Sosa, profesor. Perdón, ¿quién? Sosa. Sosa, nadie más, ¿no? Falta Condori, Eusebio, falta Eusebio, Condori y Sosa. Ahorita vamos a buscar para que lean, ¿ya? Vamos ahorita, acá está. Acá hay muchas cosas que hay que volver a redundar, ¿ya? Para que queden bien con ustedes. En sí, lo que estamos haciendo actualmente el tema es auditoría interna, ¿ya? Y ahora la auditoría interna tiene un patrón. Ese patrón tiene un libro, tiene unos manuales. Ese manual, ese libro, esas normas lo da el Instituto de Auditores Internos de los Estados Unidos. Ellos, bien claro, dicen, actúan más de 190,000 miembros de más de 170 países. Quiere decir que los auditores, incluyendo el Perú, se basan en lo que dice el Instituto de Auditores Internos que queda en los Estados Unidos de Norteamérica. Acá dice específicamente en Florida, Estados Unidos, ¿no es cierto? Hasta ahí nos hemos ubicado. Ese es un manual para los auditores internos. También nos dice que los auditores internos son empleados de la empresa que tienen una hora de entrada y una hora de salida, ganan una remuneración mensual, pero que trabajan en forma independiente. Y estos auditores internos, si bien trabajan independientemente, pero ellos quieren que a la empresa le vaya bien. ¿Por qué? Porque forman parte de la misma empresa, ¿no? Ya. Nuevamente, ¿podría leer, por favor, esto? Hasta aquí me va. A ver, hasta ahí podría leer nuevamente la señorita Eusebio, por favor. Ya, profesor. Bueno, concepto de auditoría interna. La auditoría interna, según el IA, Instituto de Auditoría Interna, la auditoría interna se define como una actividad de aseguramiento y consultoría objetiva y independiente, señalada para agregar el valor y mejorar las operaciones de una empresa, ayudando a la empresa a alcanzar sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y desplegando. Profesor, disculpe, ¿podrías aumentar un poquito es que no se ve mucho? Ya, te voy a poner donde te quedaste, ¿ya? Ya, profesor. A ver, acá, para que sea Vamos a ver. Ya, hasta ahí vas a leer, ¿ya? Vamos a ver. Ahora sí. De donde está grande. A ver, señorita, le escuchamos. Ayudando. Sí. Ayudando a la empresa a alcanzar sus objetivos, aportando
un enfoque sistemático y disciplinado con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y políticas. Los profesionales de auditoría interna tienen como conocimiento en distintas disciplinas académicas. No se requieren una disciplina en particular. De acuerdo con el IA, un trabajo de auditoría interna es una asignación, tarea o actividad de revisión de auditoría interna específica. Por ejemplo, una auditoría interna, una revisión de auditoría, autoevaluación de control. Perdón, no, tranquila, no, estás leyendo muy bien. Acá te quedaste nuevamente, tranquila, nadie le persigue. Tranquila, por favor, señorita Eusebia. Ya, profesor. Seguimos. Ya, por ejemplo, una auditoría interna, una revisión de autoevaluación de control, una verificación de fraude o consultoría. Un trabajo puede incluir diversas tareas o actividades diseñadas para alcanzar un conjunto específico de objetivos relacionados. Los auditores internos son empleados de la empresa, pero son independientes de las actividades que auditan debido a que es fundamental que existe independencia y es preferible que el auditor interno reporte directamente a la gerencia. Los auditores internos deben cumplir con las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna del IA. La auditoría interna debe ser independiente y los auditores internos deben realizar su trabajo de manera objetiva. Gracias, señorita. Señorita Condori. Señorita Condori. Señorita Profesor. Condori, ¿está? Sí, sí estoy Ya. presente. A ver, vamos a leer, a ver un poquito, ¿ya? Vamos a agrandar acá. A ver, le escuchamos. Según el Instituto de Auditores Internos de los Estados Unidos, se define como una actividad independiente que tiene lugar dentro de la empresa y que está encaminada a la revisión de operaciones contables y de otra naturaleza, con la finalidad de prestar un servicio a la dirección. Una auditoría interna se realiza por la necesidad que tienen las empresas de mantener el control para hacer más eficaz su funcionamiento. A través de la auditoría se revisa el sistema de control interno, las políticas y procedimientos definidos para proteger los activos del negocio y de forma con poder evitar fraudes, sabotajes e incrementar la eficiencia y eficacia operativa. Cuando las empresas empiezan a tener un crecimiento notable, es cuando se hace más necesaria la auditoría interna, porque se vuelve casi imposible tener control directo de todas las operaciones. Gracias, señorita. Miren, este punto es muy importante lo que está diciendo. Debido a la experiencia, cuando la empresa crece, todos nos alegramos, ¿no? Pero también se hace casi imposible poder controlar todas las operaciones. Es por eso que ahí se requiere una auditoría más eficaz, ¿ya? Señorita Sosa, que usted faltaba, ¿no? Sí, profesor. Vamos Sí. a ver, señorita Sosa. A ver, características de una auditoría interna, a ver. Características de una auditoría interna. Existen ciertos parámetros que definen a una auditoría interna que garantizan
que dicho proceso de los resultados esperados. 1. Es fundamental que quienes dirigen la empresa o entidad acuerden alguna fecha tentativa dentro de la cual dicho proceso podría llevarse a término. Estas fechas pueden ser varias durante el año. 2. La auditoría debe realizarse con la rigurosidad que demanda dicho proceso, y el ambiente durante la misma debe ser de profesionalismo. En esto será vital el papel del auditor que sea designado para la misma. 3. La planificación, tal como la fecha, es otra característica que define este proceso. Realiza listas y enumera los distintos problemas enumerar los distintos problemas significará el éxito de una auditoría interna. Gracias, señorita. Hasta ahí, ya. ¿Se me escucha bien, jóvenes? ¿Se me escucha bien? Sí, profesor. Ya, le voy a explicar algo. Estamos hablando de la auditoría interna. La auditoría interna, su nombre mismo dice, valga la redundancia, son trabajadores de la misma empresa. Como antes les dije, tienen una hora de entrada, una hora de salida, tienen vacaciones, les pagan gratificaciones, etc. Es un trabajador más. Es como la secretaria, es como el vendedor, es como el personal de mantenimiento, etcétera, es un trabajador más. Pero su trabajo es trabajar en forma independiente, entre comillas, ¿no? Entonces, el auditor, su trabajo está revisando constantemente las operaciones de la empresa para dar una recomendación de corrección a algo que se esté trabajando mal. Ese es lo fundamental, ¿ya? Ese es el trabajo de la auditoría interna. Ahora, los auditores internos tienen su manual del Instituto de Auditores que está en los Estados Unidos, en Florida, ¿correcto? Ahora les voy a explicar un poquito. Mira, a ver. Primero viene el contador, un contador. Luego del contador viene el auditor, viene una escalera. Encima del auditor viene el perito contable, judicial. Les explicamos, ¿ya? Aquí les explico, a ver, para ir mejorando las notas también para el día jueves, yo les puedo apuntar esto y el que desea aumenta sus notas. Hasta en este momento todos ya tienen las nota número 7 de intervenciones y todos tienen 14 porque todos han leído. Conforme ustedes vayan participando, se les va aumentando las notas. Está entendido, ¿no? Esa es la mecánica de aquí hasta terminar. ¿Nos entendemos? Sí, profesor. Les voy a explicar algo que de repente no les explican ni lo van a ver. Mire, contador es aquella persona que, ¿dónde empieza el trabajo de contador? Empieza en los libros y termina en los... ¿Qué quiere decir eso? Estados ¿Qué quiere decir financieros. eso? Estados financieros. ¿Quién participó? Berrocal, profesor. Berrocal, ya tienes 15, por decir. Muy bien. Ahí está. Ahí comienza el trabajo. Eso es lo que hace el señor contador. Ahora, el trabajo del auditor empieza en los estados financieros y retrocede a los libros contables. Vean esa diferencia. ¿Los dejamos entender ahí? Vean la diferencia. Porque el auditor, acá, el trabajo es actual, mientras que el trabajo del auditor, ¿qué será? El trabajo del auditor será, a ver, es del año anterior. Es del pasado. Es pasado, ahí está, pasado sería ya pasado. O histórico, muy bien. Condori, profesor. Pasado, ¿quién dijo pasado? Condori, vamos a poner su nota Condori. La doctora Condori ahora tiene 15.
Claro, vea, el trabajo del contador es registrar las ventas del día de hoy, mientras que el auditor vendrá dentro de un año, 2 años y va a revisar la venta de este año. Entonces es un trabajo pesado. Siempre el auditor va a revisar algo pasado. Pero tenemos siempre nosotros la idea que el contador, bueno, es el profesional que registra, etc. Que el auditor es la persona que revisa los estados financieros para comprobar que el trabajo del contador está bien hecho. Pero hay un tercero que no se menciona mucho. El tercero, ¿cómo se llama el tercero? A ver, Perito ¿cómo se llama el contable tercero? judicial. El perito contable judicial. Les pongo un ejemplo. X señorita se va a hacer una liposucción a una clínica. ¿Quién le está operando ahí? Un profesional médico, ¿no es cierto? Correcto. Sale mal la intervención. ¿Quién viene a ver a certificar eso, por favor? Los médicos legistas. El médico legista. Pero ahí viene lo que se llama el auditor legista. El médico legista viene a ser el auditor legista. La clínica todavía puede reclamar que se ha hecho bien la operación y la clínica puede reclamar e irse al Poder Judicial, donde hay médicos también, médicos judiciales. ¿Correcto? Les explico un tema real. Por eso que a mí me gusta enseñar porque puedo transmitir algo que tengo de experiencia. Les voy a contar algo para que ustedes tengan un mensaje, una realidad. El señor profesor José Alberto Chupitas tuvo la oportunidad de trabajar como contador en el hospital de policía. ¿Ya? En ese hospital de policía tenemos como 5 contadores, pero yo era uno de los contadores que manejaba la parte de presupuesto, y llevaba también la parte que se llamaba, allá le llamamos el rancho. El rancho en términos policiales se llama al desayuno, almuerzo y cena que se le da a los pacientes y se le da a los médicos y se le da a los policías que permanecen las 24 horas. A eso se le llama rancho. Entonces yo era, aparte de ser contador de presupuesto, yo era el oficial ranchero. Yo era el encargado de comprar todos los víveres para la cocina, para la preparación de los alimentos. ¿Hasta ahí se me entiende? Sí, profesor. Ya, correcto. Sí, profesor. Correcto, ya. Entonces, pero yo no sé nada de cocina. Yo no sé qué necesita una persona que va a ser operada o una persona que ya lo operaron, no lo sé. Yo no sé qué necesita qué alimento necesita una persona que tiene diabetes, pero yo era el responsable de comprar nada más, de comprar. ¿Quién me daba la lista de comprar? Me lo daban a mí la señorita jefa de nutrición. Dentro del hospital de policía hay una señorita jefa de nutrición, una señorita profesional de nutrición. Entonces ellos todos los días me daban un papelito llamado nota de pedido, donde ponía todo lo que se necesitaba. 200 kilos de pollo, papas, cebolla, etcétera. Entonces, ¿qué hacía yo? Tenía que ir con 2 efectivos más, bien armados, y nos íbamos al mercado, en este caso a la parada, y se compraba por saco los alimentos. Esos alimentos llegaban. Ese es en cuanto a verduras, ¿no? Porque el resto de alimentos como arroz, azúcar, eso venían y nos dejaban a nosotros. ¿Se me entiende hasta ahí? Sí, profesor. Tocó la época de verano, me tocó una época de verano, mes de abril, todavía en verano, y ahí se necesita mucho y se compra mucho gelatina para preparar gelatina, ¿correcto? Entonces, eso se le da mucho a la persona que recién salen de una operación, se le da, y también es un aperitivo muy agradable para todo el personal médico, etcétera. La gelatina quiere decir elegancia. La gelatina es una elegancia. Si ustedes lo ven, vean la gelatina versus una mazamorra morada versus un arroz con leche,
la gelatina en presencia les gana, es más agradable, es más higiénica todavía, más saludable todavía es una gelatina. Si usted, por eso que en los hospitales, en las clínicas, dan gelatina o dan agüita de gelatina. ¿Se me entendió hasta ahí, no? Sí, profesor. Entonces comprábamos, me pedían a mí, yo compraba gelatina en verano. Imaginémonos que me pedían, para una semana me pedían 50 kilos de gelatina. Me voy a imaginar. Para una semana me pedían a mí 50 kilos de gelatina, de fresa me ponían a mí. Entonces yo venía mi proveedor, venía, le compraba la gelatina, la marca, todo que me pedía la señorita de nutrición. Compraba la gelatina. 50 kilos para una semana en el mes de abril, que era todavía verano. Miren, estoy redundando. En el mes de abril, que todavía hay sol, para una semana yo compraba 50 kilos de gelatina porque me pedía la señorita de nutrición. Llega el mes de mayo, junio. En junio ya estamos en frío, ¿o no estamos en frío en junio? Sí. Estamos en frío. Y yo compro gelatina, siempre compraba la gelatina, ¿no? Y luego compré en junio, julio. Y me llega la auditoría a mí y me dicen, usted compró en abril, que había sol, compró 50 kilos de gelatina para una semana. Es decir, usted compraba 200 kilos para todo un mes, en el mes de abril, que era verano. ¿Y cómo es posible que usted haya comprado en el mes de junio, que en pleno invierno, 500 kilos de gelatina? ¿Se me entiende ahí? Sí. Lo que ellos observaban era que como en verano yo compraba 200 kilos de gelatina y en época de invierno se compró solamente 500, o sea, mucho más. En realidad es algo ilógico, ¿no? Porque hay frío, ¿no? Es frío ya, ¿no? Pero yo compraba y bueno, yo normal, pues ¿en qué me basaba yo? ¿Cuál era el documento que a mí me defendía de lo que yo había comprado de más gelatina? ¿Cuál era el documento? La nota de pedido. Claro, pues la nota de pedido. Entonces, así como usted lo dice, yo no le di importancia. Haga su descargo, o sea, ¿por qué compré? Yo le ponía, ¿por qué? Porque en tal fecha, con una nota de pedido, me lo pidió la señorita nutricionista, fulano de tal, acá está la nota de pedido, tanta le hacía mis informes. Ese documento en el hospital de policía, ahí también hay una auditoría interna que le llaman Oficina de Control Interno, la OSI, y comenzó a caminar ese documento, comenzó a caminar. Cuando yo me doy cuenta, sale el informe de los auditores ya. Sale el informe de los auditores donde decía que yo había hecho malversación de fondos, o sea, mal uso del dinero. No había robado, sino había hecho mal uso del dinero. Ellos se basaban con su cuadro estadístico. Chumpitas compró 200 kilos de gelatina en abril, verano. ¿Y cómo es posible que Chumpitas compre 500 kilos en junio, en pleno invierno? A pesar que yo lo sustentaba, pero ellos lo hicieron. Llegó el momento que a mí me iban a sancionar, me iban a castigar, ¿ya? Entonces, yo ya me asusté, porque esto ya lo habían hecho varios auditores. Había pasado por muchas manos, por muchos auditores, que eran mis propios amigos, porque como le digo, son auditores internos, y eran mis propios amigos, pero ellos me decían, tenemos que seguir nuestro trabajo, tenemos que seguir. Entonces yo tenía ya un informe negativo, pero ahí nos falta un amigo que tenía mucha más experiencia y me dijo, Chumpitas, te voy a ayudar, ándate al Poder Judicial, Palacio de Justicia, te va a costar tu plata, búscate un perito contable. Entonces yo me fui al Poder Judicial, Palacio de Justicia, a un perito contable y le pedí para que pidiera los documentos del auditor para que los revisara él y diera su pronunciamiento. El perito contable, gracias a Dios, me dio la razón a mí.
¿Por qué? Porque yo me basaba ¿en qué me basaba yo? En la nota de pedido. En la nota de pedido. Si bien es cierto, se había comprado en demasía, pero yo como contador, yo no sabía que de repente la dosis la proporción de gelatina se le daba más al paciente, porque yo cómo podía saber, ¿no? De repente se le daba el desayuno, almuerzo y cena, y por eso se duplicó. Yo no sé, no sabía eso, o de repente había muchas más personas, etcétera, etcétera. Entonces, gracias al trabajo del perito, y el perito cuando da su opinión, pide la sanción de todos los auditores. Pidió más bien, a mí que me iban a sancionar, el perito contable pidió la sanción para todos los auditores porque habían actuado mal, habían hecho mal su trabajo. Con todas esas cosas que yo les digo, ¿cuál tiene más importancia, contador, auditor o perito? ¿Cuál tiene más importancia? Perito. Esto quede para su libro de ustedes. Esto nadie enseña. Nadie enseña porque lo desconocen mucho. Usted tiene sus propios profesores. Pregunten y van a saber. Yo les cuento porque me pasó a mí. Entonces yo les transmito a ustedes. Le transmito a usted una experiencia de cual me sirvió. Dios sabe por qué hacen, ¿no? Porque me sirvió para poder explicar también ahora un ejemplo práctico. Ahora, para ser perito contable, no hay necesidad de ser auditor tampoco. Basta con ser contador y seguir un curso en el Poder Judicial. ¿Qué es difícil? Es difícil para poder entrar. Se presentan 100 postulantes, ingresa solamente 2, porque ahí ganan una remuneración del Poder Judicial. ¿Ya? Entonces, vean la importancia que debemos de tener. Es igual, el médico dice, operaron mal a la persona, viene otro médico, lo examina, pero a pesar de eso la clínica dice, no, yo quiero que venga un perito médico. Tiene mucho más poder, mucho más arriba está que el auditor médico. Hoy en día ustedes han escuchado, hay auditor ambiental, por decir lo que están viendo en las minas, ¿no? Que hay tanta contaminación. ¿Quién actúa ahí? Actúan los médicos que lo dicen, pero entra, ¿qué cosa entra? Un auditor ambiental, que no es contador, obviamente, no es un auditor, pero que no es un contador, pero específicamente especializado en lo que es tema de ambiente, y así sucesivamente. ¿Qué les pareció? Es un caso real que les estoy explicando, que eso nos sirve de mucha experiencia, de verdad que nos sirve de mucha experiencia esto. ¿Qué les pareció? Profesor, Dígame. Bueno, en este caso, en su caso de usted, lo que pasó eso, es que tuviera también más la culpa a la señorita nutricionista que le daba notas para que compre usted, no usted, sino la señorita de nutricionista. Claro, pero en la policía, pues las mujeres tienen mucha fuerza, porque yo, no es por ustedes, sino que llora, y ella sí, yo me puedo equivocar, pues yo siempre he escuchado que el contador revisa, etcétera. Bien, entonces además yo con ella no podía hacer nada, pues yo a ella no le podía decir nada porque ella no iba a resolver el problema, pero yo me descuidé yo me descuidé de los papeles, porque yo dije, si yo compro en base a la nutricionista, a mí no me pueden decir nada. Yo decía ahí. Les explico, en el hospital de policía, por decir eso, como es un sitio castrense, policial, el tema de ser oficial ranchero, es decir, el que compra los víveres, es bien delicado, porque el hospital de policía siempre hay un jefe que es un general y siempre hay intereses creados. Ejemplo, usted compraba, por decir hoy en día, que se compre el kilo de pollo a 15 soles. Para mí es muy caro, creo que el pollo está a 11 soles hoy en día, ¿no? No sé, con la subida a 11 soles, pero se compraba a 15 soles. Entonces, yo ya no quería comprar a ese proveedor porque me parecía muy caro y busqué otro proveedor y lo trajo el pollo. Entonces, el pollo, ¿por dónde ingresa el pollo? ¿Por qué parte del hospital de policía ingresa el pollo? ¿Por qué departamento ingresará?
¿Qué me dicen ustedes? Almacén. Por el almacén, obviamente. Pero se van al almacén directamente al almacén de nutrición. Ahí sale la señorita nutricionista y te dice si está bien o no está bien el pollo para el consumo humano. Y la señorita te objeta un montón de esto. No, el pollo tiene que ser, por decir, de 1 kilo, porque de 1 kilo voy a sacar tantas piezas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces usted no puede combatir contra el sistema, le llamamos nosotros. No puedes. El pollo, antes de ser consumido el pollo, lo recibe la nutricionista y ya está en perfecto estado. Pero baja una persona de laboratorio y le echa una química al pollo para saber si está en buen estado o no, si sale humo o no para el consumo humano. Si hay 100 pollos enteros, ellos agarran una pierna de 10 pollos, por decir. Así al muestreo, ahí viene la palabra, el muestreo. Agarran de 100 pollos, de 10 pollos le sacan una pierna y lo llevan al laboratorio y le echan, ¿qué cosa le echan? Le echan una química para saber si el pollo está en buen estado. Pero miren cómo es esto. Será justificable decir que se lleve toda, no es pierna, sino el muslo, pierna y muslo, y para echarle una gota a ver si sale. Cuando yo le decía, ¿por qué no se llevan la alita nomás? Una alita y con eso puedes comprobar, ¿no? Pero no, así no es. No, esta es la costumbre. Se llevaban. Entonces ellos les echaban, seguro le echaban a la alita y al resto del pollo, ¿cuál sería su destino? ¿No? Pero así lo hacían. ¿Sí? Es el sistema. No se puede combatir lamentablemente el sistema. Por eso que el trabajo de nosotros los contadores también está limitado. Nosotros controlamos factura, boletas, pero de lo que se compra es bien delicado nosotros. Imagínese usted, yo cómo puedo objetar lo que quiera comprar un hospital. ¿Cómo puedo decir, quiero comprar tal pollo, quiero comprar tal carne? Para comprar carne, en primer lugar, tengo que conocer la carne. Ustedes saben que una res tiene diferentes partes. Y ahí la nutricionista te dice, yo quiero tal parte porque esas partes son para niñitos, son para bebitos, son para madre gestante, para una persona recién operada, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un sistema donde tú no puedes combatir eso. Compramos manzanas. Una linda manzana viene en la parte de arriba y en la parte de abajo, un desastre. Pero todo es una complicidad, pues viene quien nos recibe, almacén, nutrición, y listo. Es un sistema muy triste lo que se puede vivir ahí. No sé si me dejé entender, joven, para que vean el trabajo de un contador. Es que siempre hay un proceso, ¿no? Dependiendo de dónde estés. Claro, es un proceso donde te desempeñes, pues. Pero el campo de los hospitales, por decir, si usted mañana se va a trabajar a una clínica y usted es el contador, dice, ¿por qué compran el pollo tan caro? Te callan la boca. ¿Y tú sabes qué pollo compró? ¿Tú sabes? No. Yo decía incluso, de un pollo, yo decía, pues salen 12 piezas. Y me decían, ¿tú sabes a ti qué te interesa? Si come una pierna o se come todo el pollo interno, todo el pollo entero, tú compras nada más. Te decían así. Y como son de grados superiores, pues obviamente te dan órdenes, ¿no? Entonces, al menos el tema de comprar víveres para un hospital, una clínica, es un tema muy delicado. Eso depende de la persona de nutrición específicamente. ¿Qué es lo que compra? Es la responsable. Se da de comer, imagínense, se da de comer a los niños, a los pacientes recién operados. Entonces, el tema es muy delicado. Bien, no sé qué les pareció la clase. Interesante, profesor. Bonito, profesor. Interesante. Vamos. El perito contable. Ya. Primero escucho. A ver, ratito. Profe, entonces el perito contable solamente actúa cuando los auditores hacen mal su trabajo o No, los peritos vienen cuando tú los solicitas.
Vas al Poder Judicial, Palacio de Justicia, y tú lo pides. Ay, ya, Tú lo profesor, pides, tienes entonces que... no es necesario de que si está mal, está bien. O sea, si tú quieres corroborar y que esté, no sé, como que decir el sello final, para que Claro, esté el... sí. Ay, Es la última palabra ya, pero tú lo pides, viene de parte, como dice, tú lo pides, no es que vengan solitos ellos, tú lo pides. ¿Ya? Ya. ¿Alguien más en la lista que es llamado, por favor? Bernal Santibáñez. Ya. Castillo Magallanes también está, ¿no? sí, profe, entre ellas. Profesor Ya, a ver, Rodríguez Loyola, tenía Rodríguez problemas de Loyola. internet. Sí, problemas Perdón, de internet. el doctor Rodríguez Loyola, ¿no? Ya está el doctor Rodríguez Loyola. Sosa Pari, Sosa profesor. también está, ¿no? Sí, Sosa profesor. también está, ¿no? Sí, Ya sí, creo que profesor. están Gracias. todos. Hoy han venido todos. No sé a qué se debe que han venido todos. No sé. ¿Ustedes van a regresar quieren regresar a ser presenciales, a la clase presenciales? Ya, Profesor, porque... a mí me interesaría Sí, dígame. el uso del laboratorio. ¿Perdón? Por ejemplo, si hubiera uso del laboratorio sería interesante, pero ahorita no estamos jugando. No le escucho bien. Si fuera como el ciclo pasado que necesitábamos el uso del laboratorio, hubiese sido preciso. No, yo también enseño aplicativos ahorita informáticos. Yo le he sustentado y bueno, he salido bien parado porque ¿qué es lo que sucede? Dado la pandemia, obviamente que el instituto y